pantalla para que sirva de apoyo a esta actividad. ¿Me comentan si pueden observarla? Sí, se puede visualizar. Bien, reiterar el saludo, buenas tardes. Corresponde hoy iniciar esta actividad, este evento, con esta conferencia a mi cargo que lleva por título Procesos editoriales en revistas científicas y un poco que va a ser un trayecto bien apretado, o sea, en 35 minutos. Es un tiempo récord para poder abordar todas las temáticas y principales enfoques que hoy están enfrentando las revistas científicas y además específicamente los procesos editoriales que se llevan a cabo dentro de estas, sobre todo con el auge de los sistemas automatizados de gestión editorial. Por lo tanto, esto va a ser una síntesis muy apretada sobre los procesos editoriales que se realizan en este tipo de publicaciones y que también trataré de enfocar o avisorar algunas de las temáticas que sé que van a ser abordadas posteriormente dentro de este proyecto para la formación de editores y que por tanto pueden ser un tanto introductorias o un tanto temáticas a desarrollar y que por su extensión pudieran constituir cada una de ellas un conversatorio en particular, inclusive cursos y talleres. Sin ánimos de ser petulante, me gustaría también compartir con ustedes estos 3 libros que en lo personal he publicado sobre el ámbito editorial. Comienzo por el más actualizado, que es Actividad Editorial y Socialización de la Ciencia, que fue un proyecto en colaboración con algunos profesionales que se desempeñan en el ámbito de la investigación científica y la edición científica de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador y por supuesto encabecé este grupo de investigación. Estos libros son de acceso abierto, los pueden recuperar en los enlaces que posteriormente, si así lo desean, les puedo facilitar a través del proyecto Conectorial. Por lo tanto, algunas de las cuestiones que voy a estar abordando en esta conferencia van a ser, en primer lugar, el proceso editorial visto desde forma general y particularmente lo que sucede en las revistas científicas y desde los sistemas automatizados de gestión editorial. También los procesos intelectuales dentro del proceso editorial, que es donde más enfoque o mayor nos centramos los profesionales que trabajamos dentro de las revistas científicas. También la automatización de estos procesos y, por último, los procesos técnicos dentro del proceso editorial. Como mencioné, cada una de estas cuestiones puede constituir por sí misma un conversatorio, un curso, y que, por lo tanto, deben ser profundizadas posteriormente, a lo cual me ofrezco para tal vez realizar algún tipo de estas acciones para la consolidación de estos contenidos. Por lo tanto, en primer lugar, el proceso editorial, entiéndase como el conjunto de actividades que están interrelacionadas, pero el objetivo principal va a ser el producto editorial. En un primer momento se favorecía la cuestión impresa, o sea, el libro impreso, pero que actualmente no se concibe una editorial que no tenga o que no posea un sitio y que por lo tanto todos sus contenidos estén en formato digital. Esto es favorecido por una multiplicidad de formatos que ha permitido, además de la amplia difusión, poder intercambiar e interactuar con estos productos editoriales en diversas formas y contenido, inclusive para personas que tienen diversidad funcional y que por lo tanto puedan consultarlos en cualquier otro formato. También hay un fenómeno y que, como les comentaba, es un proceso para avisorar algunas cuestiones a los que los editores debemos enfrentarnos actualmente, como es el caso del ChatGPT, que sin posicionarme en si debería tenerse en cuenta o tomarse en cuenta o debería suprimirse su uso, debo enfocarme en el sentido de los beneficios que pudiera traer y que también muchas comunidades científicas ya están reconociendo al ChatGPT como autor y coautor de artículos y libros científicos. Sin embargo, como les comentaba, es un tema complejo, puesto que, aunque es relativamente nuevo, la inteligencia artificial actualmente está funcionando como un creador de contenidos
pero que la labor del editor va a estar entonces enfocada precisamente a identificar cuáles son aquellos aspectos que verdaderamente merecen ser considerados o que tienen un aporte en la ciencia y cuáles no. En este caso, el autor debe valorar, puesto que el ChatGPT, esta inteligencia artificial, genera documentos o posee información anterior al 2021. Y por lo tanto, aquí lo cuestionable sería el aporte, que eso sí recaería en manos del autor. Por lo tanto, también se han creado una serie de herramientas, como es el caso del detector de salida GPT-2, que está enfocada en identificar si se ha utilizado inteligencia artificial en la autoría de algunos artículos, libros, etcétera, y también el GPT-0 que busca determinar si la contribución fue escrita por humanos. Pero continuando con los procesos editoriales, anteriormente observamos cómo las monografías también debían estar impresos y que ahora se posicionan en plataformas como es el caso del Open Monography Press, del Public Knowledge Project. Lo mismo ocurre con los productos editoriales que tienen que ver con las memorias de eventos. Antiguamente se realizaba lo que sería una memoria en CDs, inclusive algunos resúmenes en libros y productos impresos, y que actualmente se utiliza para ello el Open Conference System. Lo mismo ocurre con las revistas que se realizaban en formato impreso y que ahora serían inconcebibles sin el uso de este sistema automatizado del Open Journal System. Por lo tanto, dentro del proceso editorial van a existir diversos roles. En primer lugar va a estar el público, identificado como autores, investigadores y lectores. En segundo lugar va a estar el proceso intelectual, donde la mayoría de los profesionales que trabajamos en este tipo de revistas nos desempeñamos, como es el caso de responsables de secciones, los árbitros y los revisores, y los procesos técnicos, que son los que permiten que se realice este producto editorial y que por lo tanto sea a su vez consumido por el público, que a la vez puede convertirse en colaborador. En este caso están los editores, los traductores, diseñadores, diagramadores, maquetadores, responsables de galeradas, corrector de pruebas y otros muchos roles que también se asocian al proceso editorial, pero que están en desuso, como es el caso de los mecacopistas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del proceso editorial, de forma general, este va a iniciar con el envío de una contribución o la postulación de un manuscrito para su publicación, donde va a conllevar a que se envíe este documento, este material que se postula. Posteriormente se recepciona la propuesta por parte del editorial, se revisa si se adecua a las políticas o a las normas de la editorial, y por lo tanto la decisión sería aceptarlo o rechazarlo. En consecuencia, si se acepta, se publica, y ahí culminaría el proceso con el producto editorial revisado por estos profesionales. Por lo tanto, también van a existir diversos roles dentro de los que mencionaba. En el caso del autor, va a participar como formulador, ejecutor, demanda, apoyo, destinatario. Y en el caso del proceso editorial desde el ámbito técnico, vamos a ver que estos profesionales van a elaborar como ejecutores, demanda, implementación, formulador, control, toma de decisión y apoyo. En este sentido, dentro de todos estos roles van a existir un conjunto de actividades a realizar por parte del profesional, pero particularizando en algunos procesos técnicos. Dentro de los más conocidos se encuentra precisamente el proceso de diseño editorial. El diseño editorial es la forma de dar el acabado a este producto editorial, y que por lo tanto es lo que la persona, el público, pueda consumir y en consecuencia consultar. Por lo tanto, va a producir libros, revistas, periódicos, cómic y otras diversidades de publicaciones o productos editoriales, que en este caso, aunque no solo se está enfocando al ámbito científico, si bien es cierto de que en este ámbito es necesario un conjunto de reglas y normas establecidas que puedan favorecer la calidad fundamentalmente de revistas. Por lo tanto, este diseño publicitario, en contraposición con el diseño editorial que se realiza en las revistas científicas, va a tener algunas cuestiones que tienen que ver con las ilustraciones, el uso de tipografías, el uso de imágenes, el uso del color. También es importante va a ser el uso o el diseño de la identidad
de la identidad de una editorial, como es el caso de los ejemplos que traigo a colación, y que esta identidad va a ser su marca, va a ser la forma en que se posicione dentro de la comunidad científica o dentro también del público que consume. El diseño de la identidad introduce un signo distintivo como una marca, como es el caso del logotipo, entre otras cosas, pretendiendo la identificación de un producto, de una empresa o una institución. Dicho signo se encuentra presente tanto en los embalajes como en las revistas o cartillas que emiten empresas, sus vehículos, sus oficinas, personalizando cada momento y además facilitando el reconocimiento de quien emite el mensaje, que en este caso son las casas editoriales o la editorial en sí. También en el caso de las revistas, la identidad propia que tienen estas publicaciones. Por lo tanto, el diseño editorial va a ser una rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación, composición de diversas publicaciones como libros, revistas, etcétera. Esto tiene su principal antecedente en la Edad Media, donde los copistas fueron los primeros que establecen las normas del espaciado, los márgenes, las columnas, y que esto es lo que trae a que actualmente se respeten algunas composiciones que están enfocadas sobre todo en libros y que tienen que ver con el uso de la grilla, la composición específica de la página que tiene que ver con las columnas, las calles, que es la separación entre columnas, y que esta sería la retícula que actualmente se emplea sobre todo para los libros impresos. En el caso de la invención de la imprenta, esto tiene como principal hito la confección a gran escala, a producción de libros y materiales impresos, y que por lo tanto esto también le impregnó un ámbito ya desde el punto de vista industrial a el libro, y se crea lo que se conoce como la industria del libro. Sin embargo, la imprenta no va lejos de lo que se conoce tradicionalmente, que fue Johannes Gutenberg, el inventor. Ya en China existía la impresión de tipos móviles desde el año 1040 de nuestra era. Por lo tanto, esta industria editorial que se va a conformar a partir de la invención de los tipos móviles trae como resultado los primeros libros, que son conocidos como los incunables, libros grandes, extensos, que tenían una encuadernación en materiales preciosos, inclusive tenían incrustaciones en diamantes, algunos eran encuadernados en madera, eran prácticamente una obra de arte estos textos. Y los tipos móviles van a estar precisamente en la génesis de que se modernice la actividad editorial y que por lo tanto se conozca o se establezcan las normas a lo que actualmente conocemos como diseño editorial. Acá, por ejemplo, vemos cómo a partir de todas estas cuestiones se establece lo que sería una pieza gráfica de un pliego, que más bien se utiliza en la edición de material digital, y las piezas gráficas de doble página, que sería ya más bien para el material impreso, donde va a existir una caja útil, una página par, una página impar, con la cuestión de que al momento de realizar el corte se pueda tener este texto útil. También la organización por columnas, por las calles, que son las separaciones, y por lo tanto el uso de las tipografías y los diversos tipos en el ámbito del interlineado, el cuerpo, en el espaciado, y que le va a dar un equilibrio funcional entre el contenido escrito, visual y en los espacios. La portada va a ser un elemento principal de identificación que tiene algunas cuestiones, normas preestablecidas y que van a determinar la calidad de un producto editorial. En este caso, por ejemplo, le traigo a colación la revista Islas, que es la segunda revista más antigua, la segunda revista universitaria más antigua en Cuba, y que por una cuestión patrimonial aún se continúa realizando en formato impreso, aunque ya tiene su plataforma en el ámbito digital. Aquí vemos, por ejemplo, que hay cuestiones que deben respetarse, como es el caso del logotipo textual en la parte superior o en una parte protagónica dentro de esta cubierta, portada o tapa, como también se le conoce. La familia tipográfica Textura Black, información fija que tiene que ver con el ICCN, el volumen, también el formato, o sea, el tamaño de toda la cubierta, el uso de la ilustración, y en el caso también de la información fija,
también se repite secuencialmente y va a estar presente en todas las cubiertas, portadas, etcétera, de las publicaciones. Y acá, por ejemplo, se observa cómo ha evolucionado la identidad visual de la revista desde su surgimiento en 1958 hasta la actualidad. En este caso se observa hasta 1980 la identidad que presentó y actualmente cómo es que esta revista puede ser consultada a través de Internet, a través del Internet. Sin embargo, hay cuestiones que siempre se respetaron en la composición y también en el rediseño de la identidad visual de esta publicación, como es el caso de la tipografía y como es el caso de la imagen que acompañó la primera cubierta cuando surge por primera vez la publicación. Entonces también van a existir un conjunto de parámetros para evaluar el diseño editorial de una publicación impresa y electrónica, y muchas plataformas de indización de publicaciones se han encargado, por lo tanto, de establecer criterios y parámetros que deben respetarse para que estas revistas logren una indización según sus formatos y formas de evaluación. Por lo tanto, algunos de estas fuentes de indización está el modelo de la Thomson Reuters, la metodología del proyecto Ese Cielo, la de la TINDEC, de la Academia de Ciencias de Cuba, un poco más particular, pero también con parámetros bien establecidos, la red de revistas científicas de América Latina, España, Portugal, Redali, y el modelo de la normativa de las revistas científicas en España. Esto va a estar enfocado en las cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista del formato impreso y digital. Específicamente, cada uno de ellos tiene indicaciones propias, pero hay cuestiones que, sin embargo, aunque se usa el hipertexto, van a estar y van a coincidir en unas y otras. Por ejemplo, también este tipo de plataformas de indización y evaluación de revistas, como es el caso de Publindec, el sistema de clasificación de revistas mexicanas, Qualis, el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de Cuba, el Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología y la Difusión de Calidad Editorial de Revistas Españolas, DICE, van a utilizar indicadores propios para la generación de una identidad visual. Sin detenerme en este aspecto, para continuar en otras cuestiones importantes dentro de la conferencia, decir de que algunos criterios específicos, como es el caso del LILACS, para el criterio de selección de revistas y permanencia, habla acerca de la presentación gráfica. También en el caso de Scopus, la versión electrónica, habla de cuestiones que tienen que ver tanto con el punto de vista de la visualidad, como ya también de contenido, como es el caso de los títulos en inglés, o sea, en otros idiomas, que también le va a dar un mayor visibilidad y alcance a las publicaciones. Por ejemplo, constituye el 10% de los 3 elementos para la evaluación por parte de Scopus, lo que tiene que ver el diseño y la navegabilidad. Esto quiere decir el diseño adaptado a cuestiones electrónicas. En el caso de Redalic también tienen muchas cuestiones relacionadas con el diseño, también Ese Cielo y también la TINDEC. Actualmente, y entrando ya en otras cuestiones, algunas de las tendencias en la gestión de publicaciones se han asumido, algunas revistas han asumido la publicación continua para la socialización de sus resultados. Esto significa que los autores no tengan que esperar a que se publique un nuevo número, sino que en la forma en que se van revisando, se va actualizando el número actual de esta publicación y por lo tanto no haya un tiempo o no tenga que esperar tanto tiempo para que su resultado sea socializado. Y la cuestión de los números monográficos, cuando una revista adquiere o tiene un gran colchón editorial, por lo general realizan 1 o 2 números monográficos, también números especiales, que le permita, por lo tanto, socializar esta información, estos artículos o la tipología documental que socialicen. En este caso, es importante mencionar que dentro de los procesos intelectuales, identificar qué sería lo que tipifica a un producto editorial con carácter científico-técnico de lo que pudiera ser un producto editorial de carácter informativo, literario, lingüístico o artístico.
Y eso va a estar enfocado en los roles, principalmente los roles que tienen que ver con el proceso intelectual, como es el caso de los responsables de secciones, los revisores y árbitros, la revisión por pares, que va a continuar siendo el único método ampliamente aceptado para la validación de la investigación desde el surgimiento propio de las revistas científicas, con las Journal of the Secavants y la Philosophical Transactions. En este caso, para publicar en acceso abierto, o sea, la revisión por pares, retomando este tema, van a ser actualmente de 4 formas: un simple ciego, un doble ciego, una abierta y la revisión por pares más transparente. Tampoco me voy a detener en explicar qué características tiene cada una de ellas, ni tampoco las políticas de acceso abierto específicamente, como el Creative Commons y todas las licencias, puesto que estoy convencido de que estos también serán algunos temas de los que se profundizará durante todo el desarrollo del proyecto conectorial. Pero es importante destacar algunas cuestiones que le permita al público acceder para poder publicar en acceso abierto y que debe tomar en cuenta. En primer lugar, comprobar que exista este proceso de revisión por pares y comprobar de que se realice adecuadamente. Si no existe este tipo de proceso, la revista se puede presumir o se puede cuestionar su validez, y por lo tanto también otro de los fenómenos que actualmente afectan la socialización y construcción de la ciencia y del conocimiento es el caso de las revistas predadoras. También debe comprobar el autor si existen tarifas o cuáles son las tarifas que existen antes de publicar. Hay varios tipos de políticas de acceso abierto y además enfoques de estas políticas. La mayoría no cobran a sus autores por publicar, pero el hecho de que cobren ya hay algún tipo de indicador de que la revista viole algún tipo de los procesos o del proceso en sí de la revisión por pares, y por lo tanto el pago es la vía para la publicación de su contribución. Y además revisar las políticas de derecho de autor que deben estar establecidas a través de convenios y políticas internacionales que debe declarar la revista dentro de su propia política editorial, y además verificar algunos miembros o los miembros del consejo editorial que sean legítimos. Por lo general también se ubican personas con el objetivo de visibilizar las revistas que no poseen la categoría científica, o que por lo general son personas que en sí no existen, y en tanto esto también deviene en la calidad y la forma en que usted socializa su investigación. Por lo tanto, debe existir además como documento complementario por parte de dentro de los roles del proceso intelectual de la edición científica, el formulario de revisión. Este formulario para la evaluación de artículos debe contener algunos elementos identificativos, pero que evidentemente conserve las cuestiones de anonimato del autor. La persona que recibe esto, el evaluador, deberá tener criterios e indicadores específicos que le permitan evaluar el contenido y los aspectos formales de la contribución o del manuscrito. En consecuencia, tomar una decisión, que por lo general son 4, publicarse como está, luego de correcciones y modificaciones, con comentarios fuertes, debe rechazarse con la sugerencia de que sea remitido a otras revistas o a publicación, y por último, rechazarse. Esto que les mostré es un formulario real de una evaluación realizada a un artículo. Otro elemento que interfiere o que ha favorecido en alguna medida la socialización de la ciencia y del conocimiento es precisamente la automatización de los procesos editoriales. Por lo general, las personas únicamente conocen el Public Knowledge Project, específicamente para revistas el Open Journal System, pero que existen otros software, otras plataformas donde también se aboga por la automatización de los procesos de edición, sin ánimos también de particularizar en alguno de ellos, a excepción del Public Knowledge Project, que apuesta por el acceso abierto, el Open Access, y también por la socialización y la construcción del conocimiento desde el punto de vista de la democratización de la ciencia. Por lo tanto, este tipo de plataformas se van a enfocar a todos estos procesos que se realizan o que se realizaban de forma tradicional, de alguna forma poder moverlos al ámbito
de la construcción automatizada de este tipo de contenido, por lo tanto, también agilizar el proceso y que en consecuencia vemos que cada año aumenta el número de investigadores, el número de revistas y fundamentalmente el número de artículos que se publican en formato electrónico. Y por lo tanto, esto también tiene que ver con un proceso y con un fenómeno conocido como el publish and perish, o sea, si no publicas pereces. Entonces, esto también ha influido en el aumento de la producción científica y de investigadores que se posicionan dentro de este canal global de la ciencia y que tiene que ver precisamente con los procesos de edición. Entonces, el Open Access va a ser la apuesta que tiene este proyecto conocido como el Public Knowledge Project y que se va a estar orientado a mejorar la calidad y el rigor de las investigaciones y además emplear ambientes innovadores para la publicación y difusión de los conocimientos en línea. Fue desarrollado por 3 universidades norteamericanas y los principales productos son el Open Monography Press para libros y revistas. Aquí les presento un ejemplo. El Open Conference System también en este caso, para conferencias, para eventos científicos y que además luego te deja o permite que los autores el público pueda consultar las ponencias a tiempo completo o tal vez el resumen si así lo desea el autor. Acá un ejemplo. Y bueno, el Open Journal System, que es el producto de esta iniciativa, que es el que va a estar enfocado a las revistas científicas. El Open Journal System surge a partir de la década del 90 con el objetivo de migrar la revista impresa al formato digital. Permite comunicación entre autores y el personal o los profesionales que están involucrados en el ámbito de la edición científica, sobre todo en el rol el rol intelectual y también el técnico, y por lo tanto esto va a favorecer de que las revistas puedan mantener el doble ciego, mantener el anonimato de las personas y que todo el proceso se realice de forma transparente, donde el autor además pueda seguir cómo es que se va realizando su proceso de revisión y de dictaminación de su artículo. Esto además va a posibilitar a través del marcado XML se va a posibilitar de que se pueda exhibir en varios productos, en varios formatos y por lo tanto que se pueda socializar en mayor cantidad de formatos y también de productos editoriales. Los principales aspectos que permiten evaluar, por tanto, las revistas científicas y que ya vienen, una de las cuestiones que trae el Open Journal System es que los editores puedan ubicarlo y que sea claro, va a ser la frecuencia, la puntualidad en la salida de los números, la visibilidad y asequibilidad, el alcance y universalidad de estos contenidos, la corrección gramatical y estilística del texto, la novedad de la información publicada, los elementos de valor añadido, el rigor científico o la validación de estos contenidos, el valor para la institución, para el país, para la ciencia, el cumplimiento de la misión y las políticas de las revistas y la proporción de artículos arbitrados del total que se publica, además del número de páginas que evidentemente tiene que ver con una cuestión más bien organizativa de las publicaciones. Sin embargo, cuando son en el ámbito impreso no es necesario. De hecho, actualmente se le pone un identificador universal al texto, que esto también es un tema que pudiera profundizarse, los identificadores universales, tanto para autor como para material publicado. Y se puede prescindir sobre todo de los números que son de publicación. Las revistas que son de publicación continua han asumido esta política. Por lo tanto, dentro de la automatización de estos procesos editoriales van a haber algunas cuestiones que desde el punto de vista de esta plataforma para la automatización, el Open Journal System, se van a reiterar. Y es una cuestión que tiene que ver con la imagen, el tipo de etiquetas, la forma de organización de los contenidos y que por lo tanto puedan ser validados y que puedan favorecer la evaluación por parte de
de entidades que son indicadores y evaluadoras de revista y por lo tanto incorporarlos a sus índices, y que tiene que ver precisamente con la arquitectura de información y que es lo que va a determinar que este tipo de producto, el Open Journal System, tenga una, digamos, una estandarización dentro de todos sus productos editoriales. Esto ha dado al traste, por ejemplo, en el caso de las etiquetas. Van a haber algunas que se van a repetir, que van a constituir elementos de contenido a ubicar por parte del consejo editorial de las revistas y que tiene que ver también con el diseño. Tal es el caso de la etiqueta acerca de, que va a estar frecuentemente en todas las publicaciones que utilicen este tipo de sistema, el Open Journal System, y donde el consejo editorial va a poder ubicar todo este tipo de información necesaria para la evaluación de la publicación. Las otras cuestiones que tienen que ver con la frecuencia, la salida en tiempo, tratar de evitar los retrasos, ya son cuestiones propias del trabajo interno de la revista y que ya evidentemente el Open Journal System no puede solucionar. Para mayor información en este aspecto, para pasar al siguiente, se puede consultar este artículo que tiene que ver precisamente cuáles son con el diseño de la arquitectura de información para la comunicación científica en sistemas automatizados y el caso particular del Open Journal System. Esto también puede constituir una guía, un tutorial, un recurso para que todas las entidades que estén en proceso de implementación de una publicación lo puedan consultar y por lo tanto poder realizar este tipo de productos. Van a existir, en este caso, dentro del Open Journal, 3 roles fundamentales. Uno de autor, que es el que va a iniciar el proceso y también luego lo va a consumir. Un editor y editor de sección, y un rol que va a tener en cuenta a los procesos técnicos dentro del ámbito editorial, que tiene que ver con el administrador, el corrector de estilo, el diagramador y el corrector de sintaxis. Todo este proceso conlleva el destino final, que sea la publicación y el archivo de envíos, porque una de las ventajas de este sistema es precisamente de que funciona como un repositorio del conocimiento y todos los números publicados se van almacenando y pueden consultarse además a través de etiquetas que tienen que ver con el nombre del autor, el tema, palabra clave, también en términos en el resumen y por número y volumen. Algunos de los requerimientos que tienen que ver para la automatización del proceso de edición tiene que ver con parte de este consejo o comité que decida realizar este tipo de acciones y que tiene que ver con la política editorial, la selección e identificación de los miembros del comité científico y lo mismo con el comité editorial, que es el que va a tomar las decisiones desde el punto de vista administrativo en la revista, las directrices para el envío de contribuciones, la identidad visual y un hosting que tiene que ver con una dirección electrónica para poder ubicar o posicionar las publicaciones. Entonces también va a estar una parte que va a ser el soporte técnico y que tiene que ver con el formato electrónico de las publicaciones, y también va a estar el equipo editorial, que es el que toma las decisiones dentro del ámbito ya de la edición científica. El administrador del sistema va a favorecer la instalación de este producto, la activación de los correos electrónicos, las plantillas dentro del Open Journal System, la creación de plataformas para específicamente libros, monografías, memorias de eventos y revistas que dependiendo del producto que se vaya a realizar es que se va a crear o instalar este tipo de productos de la iniciativa Public Knowledge Project. Dentro de la creación del sistema editorial van a estar las actividades que corresponden a la gestión del sitio propiamente, a la plataforma, y por último van a estar las funciones administrativas y que también el equipo editorial acá va a tener un papel protagónico, puesto es el que debe ubicar las políticas que va a seguir. Esto va a favorecer la cuestión de la indización, que independientemente de la fiebre que existe actualmente por la indización
de publicaciones y demás, sí tiene que ver precisamente con el uso de este tipo de sistemas y el respeto a normas y convenios internacionales. Los evaluadores van a asumir estas políticas y por lo tanto van a actuar en consecuencia, y que tiene que ver con el posicionamiento. En primer lugar, el posicionamiento es la ubicación o no, o la indización de unas publicaciones, pero que es una triada que depende de varios factores. Por ejemplo, a la vez que un producto editorial, una revista en este caso, está posicionada, va a tener mayor visibilidad y por lo tanto potencialmente pudiera generar mayor impacto. Y el impacto es en el ámbito de las revistas científicas el principal aspecto para el posicionamiento de las publicaciones. A mayor cantidad de citas recibidas, mayor posicionamiento, porque las fuentes de indización van a observarlo, además de otros criterios que tienen que ver con la forma y contenido y presentación de las revistas, y por lo tanto va a tener mayor visibilidad, y esto va a favorecer el consumo de estas publicaciones. Esta triada es en la que se debe trabajar para el mejoramiento de estas revistas. Sin embargo, también esto es otro tema, la indización, que pudiera posteriormente abordarse con mayor profundidad. Quedaría pendiente entonces, ya terminando justo en el tiempo, algunos temas que propongo al equipo de Conectorial y que en el cual también me ofrezco para poder participar y colaborar, como es el caso de los indicadores para el diseño de revistas científicas. O sea, cuáles son los indicadores indispensables que permitan, dentro de este camino de la indización a una publicación en el menor tiempo posible, poder posicionarse en este ámbito y por lo tanto generar mayor visibilidad, posicionamiento e impacto. Los indicadores bibliométricos de calidad editorial, o sea, hay varios y son muy específicos y que determinan que este tipo de productos editoriales, que las revistas científicas en particular, puedan ganar en visibilidad y puedan ganar además en alcance. Específicamente también propondría un tema sobre la endogamia editorial y algunas cuestiones innovadoras que se están realizando en este ámbito y que pudieran eliminar o minimizar los índices de endogamia editorial y por lo tanto favorecer este posicionamiento de estas revistas. Y por último, el impacto social de la ciencia y la tecnología, que ya va mucho más allá de todas estas cuestiones técnicas que se han estado abordando en esta conferencia, pero que también determina los comportamientos y hábitos de los investigadores y también de los editores. Entonces, con estas temáticas y con estas propuestas, estaría culminando esta conferencia introductoria, por decirlo de alguna forma, puesto que se aborda varios temas, pero que conozco y estoy seguro que luego van a poder ser profundizados con el propio desarrollo de este proyecto. Les agradezco mucho su atención y quedo al tanto por si existe alguna interrogante, alguna cuestión para debatir. Quedo atento a sus consideraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Fue una presentación muy ilustre en este caso para tener una noción general, como usted ya estuvo mencionando, acerca de los procesos editoriales. Ahora, conforme al interés de los interesados en este caso, que están presentes en la reunión, pues va a disponerse un tiempo para las preguntas, a las cuales ya están algunas escritas en el chat de la reunión de Meet. Y aquí pues menciono una que fue escrita por parte de Mayre Barceló Hidalgo, la cual indica: a su criterio, ¿cuáles son los elementos o contenidos que no deben faltar en la página principal de una revista electrónica? Sí, bueno, muchas gracias por la interrogante. Los elementos que no deben faltar dentro de una publicación científica, en este caso dentro de una revista científica, ya están establecidos por las propias plataformas y, digamos, formas de evaluación de este tipo de publicaciones. Existe, como comentaba, una imagen fija que debe aparecer dentro de todos los números de la revista, que tiene que ver con el ICCN, también con el registro de publicaciones, si lo tiene. También, si existe una versión impresa, ¿cuál sería entonces el ICCN de la versión impresa? Deben aparecer ambos de la impresa, de la electrónica. El número, el volumen, el nombre de la revista o el identificador, que sería el logotipo. Y además debería aparecer
en algunos casos, también esto sería información adicional, pero que no necesariamente sería un requerimiento para la calidad de la publicación, puede aparecer dentro de su cubierta una especie de tabla de contenidos donde se mencionen cuáles son los principales artículos que aborda la publicación. Si tuviera muchos artículos, y es lo que sucede por lo general con las publicaciones electrónicas, y sobre todo con las de publicación continua, que sus contenidos van variando o se van incrementando durante el transcurso del proceso editorial. En este caso, si existiera un número monográfico, poner el nombre del número monográfico como un identificador y valor de este número en particular. Pero esos serían los principales elementos que debe contener una revista electrónica. Gracias por la respuesta, doctor. Aquí también hay otra cuestión por parte de la misma participante que dice: ¿cuán pertinente es separar los tipos de artículos en secciones? Sí, esto últimamente ha estado variando, sobre todo en las publicaciones que han asumido las revistas que han asumido la publicación continua. La pertinencia está dada en el tipo de público o comunidad científica a la que se dirige. Por ejemplo, una comunidad científica de filósofos, o sea, una revista de filosofía, por lo general sí tienden a parcelar el tipo de artículos que se publican en la revista. Por ejemplo, las cartas al editor, ubicarla en una sección, las comunicaciones breves en otra sección, los artículos de investigación y los artículos de revisión. Sin embargo, esta organización viene del propio surgimiento de las publicaciones, o sea, anterior a la revista científica que conocemos actualmente. Existían una especie de hojas sueltas donde un poco que se distribuía o se diseminaba información o noticias en el ámbito científico, y que luego, con la aparición de la revisión por expertos, la revisión por pares, es que luego se asume este formato. Actualmente, con la publicación continua, y como es diversa la forma en que llegan a la revista las contribuciones, por lo general se han ubicado indistintamente de una forma. Al inicio muchas veces se han ubicado los artículos de investigación, entonces las cartas aparecen en un lugar secundario casi al final de las publicaciones, pero esto lo que le permite a la persona, al público que consume este producto editorial, es localizar la información pertinente que requieren para poder, digamos, consultar o realizar su trabajo académico. Expresamos las gracias por la respuesta, que fue oportuna. Y ahora también hay otra pregunta también que indica: ¿quiénes conforman el comité científico de las revistas? El comité científico de las revistas, a petición, o debe ser a petición del consejo editorial, es conformado por un grupo de expertos, no necesariamente doctores, aunque por lo general actualmente se está asumiendo que sean doctores, pero que sean expertos en las temáticas de la publicación. En este sentido, también aclarar dos cosas. Primero, existen varios tipos de revistas. Existen revistas con contenido muy general, con contenido que pudiera ser multidisciplinario. Hay revistas que no son tan especializadas, pero que abarcan un área del conocimiento. Por ejemplo, una revista de pedagogía, por poner un ejemplo, ya se sabe que es en esa área, pero hay unas revistas que son muy especializadas, como por ejemplo, revista de competencias pedagógicas. Y en este sentido, el comité científico debe estar conformado por expertos con un reconocido prestigio o con una trayectoria reconocida en esta temática que aborda la publicación, y que por lo tanto pueda tomar decisiones acorde a los contenidos académicos que tiene que ver con la revista. ¿Qué ocurre? También que muchos de estos profesionales que deben conformar los equipos editoriales, generalmente por invitación del propio comité editorial de las revistas, rechazan este tipo de cuestiones, puesto que en muchas publicaciones, algunos aparecen en muchas publicaciones, y la sobrecarga de trabajo no les permite poder desempeñarse adecuadamente en estas funciones. Y entonces las revistas están asumiendo la mala práctica, muchas de ellas, de decirle a la persona:
por favor, permite que tu nombre esté en el comité editorial de mi revista y no te voy a ocupar con nada de trabajo. Y esto, en consecuencia, va en detrimento de la calidad de los contenidos y la pertinencia científica de los artículos o el tipo de material científico que se publica en las revistas. Gracias por la respuesta, doctor. Ahora aquí hay otra pregunta que se haya escrita, la cual es por parte de la revista Salud Pública, Universidad de Antioquia, que dice: con la llegada del preprint, ¿cómo las revistas pueden abordar este tema? En cuanto a un autor que haya publicado en preprint, la cual se caracteriza porque no tiene revisión por pares, y quiere luego publicar en una revista con revisión por pares, en la medida que ya no será un manuscrito inédito por su publicación previa. Bien, aquí aclarar alguna cuestión más bien desde el punto de vista técnico. El preprint es un documento científico-técnico arbitrado. El preprint es el resultado de una revisión de un manuscrito que se postuló en una revista y que por cuestiones, digamos, de la propia política editorial puede demorar en salir publicado y que por lo tanto la revista le hace un preprint, o sea, antes de publicarse, un documento que este documento el autor puede socializarlo entre sus colegas, comenzar a ser de alguna forma ya citado y que no necesite o que tenga que esperar a que se publique el número de la revista al que fue destinado su contribución. Y esto sucede sobre todo con las revistas que tienen mayor posicionamiento, visibilidad e impacto, que son las que están evidentemente en las bases de datos de Corriente Principal, Web de la Ciencia Scopus, y que al tener colchones editoriales tan amplios, muchas veces el autor debe esperar hasta un año y en ocasiones más para que su contribución sea publicada. En consecuencia, se hace o se realiza este preprint para que lo pueda socializar con sus colegas, investigadores y demás, y en algunos casos también para que logre realizar actividades académicas, como es el caso de los actos de defensa de doctorados, maestrías, etcétera, que requieren de la publicación de artículos sobre la temática de investigación que está realizando el autor. Entonces, si la persona ya ha publicado un preprint, esto significa que posteriormente en alguna revista ya se va a ser publicado, o sea, ya hay un proceso de revisión por pares que acredita que ese conocimiento es válido para la comunidad científica en la que está dirigida y que por lo tanto ya ha pasado o ha transcurrido un proceso editorial, pero que no ha llegado a la culminación, que es precisamente la publicación. Está bien, muchísimas gracias, doctor, por responder las preguntas. Conforme a lo que ya no hay más en este momento, pues nuevamente expresar las gracias que sentimos los organizadores y también con seguridad todos los participantes en esta reunión. Es de destacar la pericia que tiene y también la expertise que tiene con su trayectoria. Es por eso que sin duda esperamos por un próximo encuentro para continuar con esas temáticas muy interesantes e importantes. Es por ello que se harán las gestiones necesarias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer colaborar con ustedes. Hasta un próximo encuentro. Bueno, llegando hasta este punto, concluimos con la primera ponencia que comprende, en este caso, para la jornada, e informar pues que habrá un receso de unos 10 minutos aproximadamente antes de seguir con la siguiente parte de nuestra programación, el cual sería, en este caso, pues el conversatorio que trata acerca de la ciencia abierta, una visión global acerca de esta temática, la cual estará a cargo de la licenciada Cecilia Raez Casabona. Así que se dispone un tiempo de aproximadamente 10 minutos y regresaremos. Pueden mantenerse en la sala de reunión y a punto se iniciará nuevamente con la presentación.